Hace tanto tiempo que no hacía esto que ya me olvidé cómo hacer. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Como pueden ver, tengo el cabello mojado y estoy toda hecha un relajo, sin maquillaje. Estoy tratando de grabar porque si no grabo ahora no sé cuándo podré. No he podido grabar en lo absoluto. Aquí estoy una vez más con un review. Decidí hacer un review para mi comeback, como así decirlo, porque este libro me ha dejado muy petrificada en el sentimiento de él. Cuando estuve leyendo el libro tenía un sentimiento y pues terminé de leer el libro y sigo con el mismo sentimiento. Sí, hace sentido lo que acabo de decir. Ese libro es Set de Theresa Ann Fowler. Este libro es una novela de ficción basada en Zelda Fitzgerald. Zelda Sire fue una bailarina, escritora, pintora, madre, una mujer de mucha inteligencia y, secundario a todo eso, la esposa del gran Scott Fitzgerald. Como todos conocemos a Scott, todos conocemos a Gran Gatsby, todos conocemos sus obras, pero a veces sentimos que opacan a la gran mujer que tuvo a su lado. Había escuchado muchísimas historias de Zelda Fitzgerald. Había escuchado que había muchas personas que le decían loca. Vi una película que me gusta muchísimo, que es el director Woody Allen, que se llama Medianoche en París. Es una película donde el protagonista va a pasear a la medianoche en París. París a la medianoche es diferente de lo que él cree y puede regresar al pasado. 1920 y pico fue la época en que Ernest Hemingway, Gertrude Stein, incluso Picasso, si no me equivoco, los Fitzgerald, etcétera, etcétera, se reunían en un pequeño bar en París. Y eso pasó en la vida real. Esa película, y Tom Hiddleston hace de Scott Fitzgerald, y la actriz que hace de Zelda trajo el papel de Zelda de una manera un poco más biased. Te hacen creer que Zelda tenía problemas de alcoholismo y como que tenía un tonillo zafado. Leyendo esta obra te das cuenta que hay mucho más de la persona que fue Zelda, y esa novela está muy bien narrada. Está narrada como Zelda, es como leer su libro, es como leer su diario. Te sientes muy íntimo con ella. La autora hizo un gran trabajo al aumentar todo esto. Aparte de que la historia es real, Zelda escribió un libro nada más. Muchas historias, algunas fueron publicadas bajo el nombre de Scott, y algunas de las líneas de los libros de Scott Fitzgerald fueron basadas en Zelda. La mayoría de sus personajes femeninos fueron basados en Zelda. También ven cómo era la industria publicitaria en ese entonces y cómo no ha cambiado al parecer, porque si hay escándalo, la gente compra. Si la gente compra, tienes dinero, y así va la vida. Vamos a ver cómo podemos adentrarnos a la vida de Zelda, podemos ser su confidente, y es maravilloso cómo ella aumentó y creó todo este tipo de situaciones, e incluso cómo la autora puso el ambiente en este libro. Cada lugar que ellos van, te sientes que estás allí. Usualmente los autores tratan de personificar a otro personaje, tratan de hacerlo real, a un personaje que ellos admiran. Usualmente sucede que pasan las páginas del libro y tú lo único que ves es maneras de adular al personaje, solo maneras en las que el autor que está escribiendo sobre él se identifica o lo admira, y lo cual a veces torna un poco aburrido. En este caso no fue así. Incluso sus malos momentos, incluso las cosas que ella pensaba que eran mal sobre ella, sus confusiones, todo está aquí. Me encantó esta historia, espero que le haya hecho justicia. Esta, como les digo, es la historia desde que Zelda conoció a Scott hasta el día de su muerte, cómo va su relación con él y cómo se desarrolló. Podemos tener a nuestro antagonista, que diríamos que es antagonista, está un poco puesto ahí como antagonista a Ernest Hemingway. Realmente yo no soy así como que gran fan de la persona que fue Hemingway. Estoy muy segura que si Zelda de verdad hubiese escrito este libro, hubiese sido exactamente lo que hubiese dicho. Una opinión súper centrada, al igual que cuando Hemingway en A Movable Feast escribió sobre Zelda y la llamó loca y la culpó por cualquier fracaso que Scott haya tenido. Mientras que, en mi opinión, si no fuese por Zelda, yo no estoy tan segura que Scott Fitzgerald hubiese sido la leyenda convertida. Eso es todo por este libro. 5 estrellas, lo disfruté muchísimo. No estoy segura si está ya traducido al español, espero que sí, porque creo que es una historia que vale la pena contar, y es una historia que vale la pena que ustedes conozcan, porque en este libro vemos mucho sobre cómo era la vida de una mujer antes, y es muy interesante, de verdad, se los recomiendo mucho. Eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, espero que
lo haya hecho bien, hacer videos. Voy a filmar uno ahorita mismo, así que me van a ver si igual de loca, porque no quiero dejar de hacer videos. Los he extrañado muchísimo, no tengo con quién hablar, no tengo con quién llorar sobre el libro. Esto ha sido todo, espero verlos en el próximo video y déjenme en sus comentarios si conocen o si les inspira la historia de los Fitzgerald. En el próximo video, cualquier sugerencia nos podemos conversar abajo. Bye.